antecedente de esto. Perfecto. Entonces, aquí tenemos dos representaciones esquemáticas con respecto a las necesidades. Vamos en este caso con otras tres. ¿Qué pasa cuando confrontamos una situación esperada contra una situación actual? Pues nos va a dar como resultado un déficit esperado. Si tomamos una situación normal con una situación actual, pues confrontamos, pues ¿qué vamos a tener? La normalidad o la realidad o lo que está pasando. Y si confrontamos una situación estándar con una situación actual, pues nos va a dar como resultado un déficit esencial. Entonces, estarán dando cuenta, cuando hablamos de una necesidad, número uno, hay que ver de qué tipo, hay que tener en consideración qué parámetros esto debo tomar en consideración para hablar precisamente de una carencia, de algo que hace falta, y si existe una diferencia con respecto, obvio, a qué. Por lo tanto, existen diferentes tipos de evaluación de necesidades según los sistemas de referencia o clasificación. Desde luego, obvio, son utilizados en el campo de la educación. Vamos a echar un vistazo. El primero es precisamente la preparatoria. Ya esta referencia, pues precisamente cuando se está preparando un programa, por lo cual se hace realizando una retrospectiva, es decir, viendo un poquito hacia atrás, si se realiza pues, precisamente con el programa ya desarrollado, es decir, con las experiencias que ya se tienen. Y esto es lo que generalmente deberían hacer los docentes, que obvio tienen algunas, digamos, materias, asignaturas o años que se repiten. Por ejemplo, aquella persona que siempre da clases de quinto año de primaria, pues ya tiene experiencia, ya tiene algo, un punto de referencia y poder decir, ah, bueno, el año pasado trabajé con este grado, pues resulta que lo que me faltó fue tiempo. Ah, entonces lo que debo de hacer para el siguiente, tomando precisamente como referencia el anterior, pues es prepararse. Ah, quizás no voy a hablar tanto de esto. Si ya sé que hay desfiles, bueno, programar para que los ensayos no afecten mi desempeño en mi programa, etc. Entonces, primero sería precisamente esta evaluación preparatoria. El segundo sería una evaluación interna, y esto se hace si no hay precisamente algún contraste ajeno al proceso. A diferencia del primero, donde sí había información para hacer este contraste, esta diferenciación, pues aquí sencillamente no. Y si se hace una evaluación externa, entonces aquí sí existe dicho contraste o cierta diferenciación. Por ejemplo, que exista, y esto es real, algunas asociaciones civiles que dan o que certifican precisamente algún curso, certifican en este caso carreras. ¿Qué es lo que hacen? Pues hacen una evaluación exterior. Alguien ajeno a la institución, alguien ajeno al proceso, pues tiene la oportunidad de ver qué es lo que están haciendo, cómo lo están haciendo y precisamente hacer propuestas de mejora. También podemos hablar de una evaluación, depende de quién la realice, y aquí obvio tenemos de dos opciones. Una evaluación individual, solamente la realiza un sujeto, y una evaluación colectiva, la hace precisamente un grupo. En el caso de estas perspectivas e inhibiciones educativas, ¿cuáles son las más empleadas? Es difícil decirlo. Si yo solamente estas innovaciones la hago para mis clases, pues desde luego que estoy en el plano individual. Pero si estas innovaciones se proponen pues, precisamente como una forma, un método de mejora a nivel institucional, pues estas evaluaciones deben tener un carácter precisamente colectivo o grupal, en donde todos intervienen para decidir qué necesidades
qué parámetros se emplearon para dictaminar esas necesidades y desde luego tomar las acciones correspondientes para cubrir o satisfacer esas necesidades. En la educación básica, esto de la innovación y de la prospección realmente se da, es muy difícil que se dé, porque prácticamente la tiene monopolizada el Estado pues, a través de la Secretaría de Educación Pública. Y entonces cuando se pretende realizar eso, una innovación, pues deben de seguir todo un proceso burocrático. Pues número uno, deben de esperar a que el curso haya terminado. Por ejemplo, que se termine, el siguiente que se va a terminar creo que en julio. ¿No? Entonces deben de esperar a que se termine ahí, periodos de tiempo. Después, deben en este caso las escuelas compartir esa visión para que sean, en este caso, avisadas superiores de zona y después de la de zona se iría en este caso la propuesta a nivel estatal. Si se aplica o no aplica, se revisa que no viole o no viole la ley. Se iría a la federación, pues, donde un panel de expertos se pondrían a evaluar y entonces para que después se dictamine algo y se modifique, incluso, bueno, también ahí te tenían que revisar para ver si no viola la ley, el artículo tercero constitucional y ley general de educación. Entonces, ahí en ese proceso de innovación, repito, en el área de educación básica, es muy difícil. Las modificaciones y las innovaciones se dan, obvio, a nivel interno, a nivel micro, salón de clases, o bien refiriéndonos a la clase media superior y superior, ahí como tienen cierta autonomía con respecto a la Secretaría de Educación Pública, pues es más fácil que se dé. Por lo tanto, muchos de los ejemplos que vamos a enumerar, que vamos a citar, pues provienen de la educación superior, repito, porque tienen mayor autonomía. Ahí la federación no mete sus manotas y cada institución, como lo dice el artículo tercero de la Ley General de Educación, pues está capacitada, está facultada en este caso para optimizar sus procesos administrativos, económicos y de personal como más les convenga. Por lo tanto, aquí tenemos a un autor, Roth, que en el 78 identificó 6 elementos o niveles en los procesos de evaluación de necesidades y que desde luego estas surgen precisamente de la educación superior, donde repito, obvio, hay mayor autonomía y incluso hay oportunidad para experimentar, para probar y las evaluaciones son más constantes y más eficientes. Entonces, el primer punto es esto que tenemos en pantalla, una meta educativa. Entendido como meta educativa, precisamente lo que cada institución de educación superior, una universidad o cualquier otro instituto de educación espera. Entonces, ahí, pues dependiendo precisamente de la oferta educativa que tengan, de las carreras, pues es un tanto más fácil vislumbrar. Bueno, si, por ejemplo, estuviéramos trabajando en una universidad donde exista la carrera de ciencias de la educación, ¿qué metas nos podemos proponer como institución? Y pues la tenemos, obvio, mucho más sencilla. ¿Podemos tomar como referencia otras metas de otras instituciones? Sí, sin ningún problema, pero desde luego que a nivel interno, a nivel institución, pues sin ningún problema pueden definir, redactar sus propias metas educativas. El segundo sería la identificación y priorización de necesidades. Entonces, aquí, como lo habíamos visto, debe ser producto de una evaluación colectiva, no solamente individual, porque vamos a mencionar algunos casos en donde no ocurre eso, cuáles son las consecuencias o las posibles consecuencias. Es precisamente que a través de esos famosos cuerpos colegiados, que no son más que los docentes que tienen mayor experiencia ante el grupo, los docentes que tienen, obvio, mayor tiempo trabajando en ese sector o en esa institución, desde luego que tienen mucha información. Y además de que los docentes se pueden convertir precisamente en ese puente directo con los alumnos. También en este caso pueden identificar necesidades que vienen o que provienen del exterior, una problemática, una problemática. Y entonces, ya que se tiene una lista,
de cuáles son las necesidades, cuál de ellas requiere pues, precisamente una solución pronta. Y entonces de mi lista se mueven de esos, cuál es la primera que debo de atender y posiblemente la última que debo de atender. Y desde luego que eso depende de cada uno de los casos de las instituciones. Tercer punto, el tratamiento de selección de estrategias. Ya una vez que haya identificado las necesidades, ¿cómo se pueden abordar? ¿Qué tiempo hay que darle? ¿Qué elementos? ¿Qué recursos necesito para ello? Y también no existe una fórmula mágica. Como bien lo menciona aquí, pues eso se debe de tratar. Esa información se debe de analizar. Después viene el tratamiento de realización. Ya que vislumbré qué es lo que puedo hacer, ya que estudié, en este caso, con qué recursos se cuentan económicos, financieros, materiales, humanos, eh, tengo que ver formas, tiempos, eh, y tiene que ver precisamente con el tratamiento de realización. ¿Qué necesito para ponerlas en práctica? Y desde luego, ya que se han puesto en práctica, requieren de evaluación. Entonces, hay diferentes tipos de evaluación, como ya se había mencionado en algunas otras materias. Rápidamente voy a hacer un recuento. Por ejemplo, existe la evaluación inicial o evaluación diagnóstica, que lo indica pues, precisamente hacer la evaluación antes de que inicie un curso, antes de que inicie un propuesto, un proceso, antes de que inicie un curso. Existe la evaluación continua o formativa, que se realiza periódicamente cuando se está llevando a cabo un proceso, o se está llevando a cabo un curso, y después viene la evaluación final. Su nombre lo indica, es cuando te ha terminado el proceso, cuando ha terminado una generación, y entonces se decide precisamente qué fue lo que se hizo, se ajustó o no a los objetivos, a las metas esperadas, y desde luego qué se puede hacer para promover un cambio, precisamente obvio para innovar. Y vendría en este caso el siguiente punto, que sería la modificación y retroalimentación del sistema o retroinformación. Eso sería precisamente el término más adecuado. Y es precisamente que la misma institución, entendida como sistema, habiendo comprendido el proceso que se acaba de concluir, pues hacer las mejoras necesarias para hacer un correctivo. Incluso esto pues, lo sigo cualquier empresa. Ahora sí, acaba un año de ejercicios y entonces, pues, ¿qué hay que hacer, no? ¿Qué problemas hubo? Si tuvo, no tuvieron ganancias, dónde hubo pérdidas, en dónde se fueron las mayores pérdidas. Ya una vez que se tiene información, pues desde luego se hace esta modificación y se informa precisamente a todos los miembros de una institución, de una organización, de una institución, pues, precisamente para hacer reajustes o incluso los cambios pertinentes. ¿Dudas, preguntas? No, ninguna, todo está bien. Perfecto. Pues ahorita vamos precisamente a algunas dimensiones, precisamente estas evaluaciones para poder realizar las innovaciones. Y como primer punto tenemos las culturales. Aquí tenemos, bueno, México pertenece a uno de los países que están en vías de desarrollo. No podemos decir que somos un país rico, pero tampoco podemos, bueno, sí somos un país rico, pero no de primer mundo. Eh, tenemos un país con muchos recursos. Eh, podemos hacer más y en consecuencia somos un país que pertenece a la Organización de las Naciones Unidas y que dentro de existe un organismo, la UNESCO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en donde precisamente hace énfasis en que pese a la globalización, pese a que algún país pueda pertenecer a un organismo eh, multinacional, como puede ser la Unión Europea, la misma Organización de las Naciones Unidas, no es necesario que renuncie
a su identidad cultural, a sus prácticas, para que puedan aspirar a que sus habitantes sean ciudadanos del mundo. Entonces, precisamente la UNESCO ha hecho esfuerzos, y más en los últimos 20 años, para que pueda hacerse esto posible. Y entonces, la UNESCO, donde cual, repito, México pertenece, ha dado aportaciones y ha influido de forma positiva, es precisamente esto, para una construcción de aprendizajes y de transmisión de los valores culturales, habilidades y desde luego fomentando la inclusión social y tolerancia. Hay que recordar en este caso que México pues, es un país también pluricultural en donde eh, en cada estado existe una serie de usos y costumbres y que desde luego no hay que erradicar, hay que comprender. Y si lo hacemos, es un tanto más sencillo, pues, realizar las propuestas para una modificación, para pulir ciertas actitudes, ¿por qué no? Y que nos permita en este caso crecer tanto como sociedad como cultura. Rápidamente, un ejemplo pues, es en la zona maya de nuestro país, en donde ahorita prácticamente hay una crisis en esta región maya, pues ahorita se está construyendo precisamente un tren, se ha estado sobreexplotando los recursos naturales, se han estado vendiendo reservas protegidas federales para que se convierta ahí pues, prácticamente en un corredor turístico. ¿Y esto qué implica? Además de que son un gran choque y puede representar una crisis ecológica, pues también representa una crisis cultural. Entonces, muchas regiones siguen hablando el maya como lengua nativa, como primera lengua, y entonces eso los va a obligar a que quieran un segundo o un tercer idioma. Pero este no es por consulta, esto es por imposición. Entonces, esas personas pueden que abandonen su lengua natal, el maya, para que puedan aprender español o inglés, que sería en este caso un idioma necesario para el turismo. Por lo tanto, la educación es esencial en la promoción y valoración precisamente de la diversidad cultural. Entonces, repito, lo que se propone la UNESCO, y hablando precisamente de inclusión, es precisamente tomar en cuenta que todos somos diferentes, provenimos de lugares diferentes y a pesar de que la educación tenga un mismo fin, no significa que renunciemos a lo que somos. Y también hay que recordar el tercero constitucional y ley general de educación, en donde dice precisamente que la educación debe tomar en cuenta estos aspectos. Entonces, si en un lugar se sigue hablando un idioma, una lengua, un dialecto, esa debe de predominar, debe ser el eje principal y que desde ahí, pues obvio, se pueda trabajar en la adquisición de una segunda, de una tercera lengua, pero no con fines de sustitución, sino precisamente como forma para que puedan crecer y se puedan adaptar a ciertos cambios. Y desde luego, otro punto que viene de la mano es con respecto a las cuestiones políticas, entendiéndolas precisamente la forma de actuar de de grupos sociales, tomando como base ciertas directrices, ciertas normas, cierta ideología. Eso se refiere precisamente con políticas. Hace un rato hablamos precisamente del artículo tercero constitucional y ley general de educación, y son precisamente estas normas políticas en las cuales son instrumentos del Estado para corregir situaciones indeseables, para que nadie se salga del huacal, para que nadie se ponga creativo y haga cosas que vayan en contra de la ley. Entonces, es necesario, si hablamos precisamente de un país democrático, de un país en donde existe un Estado de Derecho, es lógico y es normal que existan estas directrices para que nadie, perdón, pues haga lo que quiera. Hace un rato les decía, ¿no? Hay una región donde el idioma nativo, natal, es el maya, pues la misma ley protege ese idioma para que no sea sustituido. En consecuencia y por lógica, las clases deben darse en maya y un curso de idioma en español
inglés o cualquier otra que se les ocurra, pues es eso, una segunda o una tercera lengua. Por lo tanto, se debe de priorizar en la lengua materna o la primera lengua. Y forma parte esto de la fomentación de valores y de prácticas. Pero vemos que en la realidad son cosas distintas, porque ¿qué es lo que pasa? Envían a docentes a ciertas regiones en donde su idioma nativo, natal, es el español, castellano, y entonces pues resulta que hacen lo que quieren. Entonces, incluso llegan a prohibir el uso de estas lenguas en las escuelas, y eso pues es inmoral, no es nada ético y atenta pues precisamente al derecho de la educación, como le hemos mencionado, viola directamente el artículo tercero constitucional y ley general de educación, además de las posibles leyes estatales con respecto a la educación. Rápidamente, en este caso, veríamos las características y entonces estas políticas se forjan, se crean, pues de acuerdo a las necesidades históricas pues, de los países que provienen. En consecuencia y por lógica, no vamos a esperar a que estas políticas que se implementan en Finlandia, por ejemplo, que es el país con el mejor sistema educativo del mundo, esas políticas no sirven para México, no sirven para Japón, no sirven para Estados Unidos, porque cada uno de estos países pues, tiene una historia diferente y en consecuencia necesidades diferentes. Esas políticas también hay que reconocerlo. Obvio, si están bien diseñadas y se pretenden implementar, desde luego, sin violentar los mismos incluso derechos humanos, resulta que son un beneficio tanto para la sociedad, pues los recursos se destinan y se administran mucho mejor. Hace un rato hablábamos precisamente de que, de acuerdo con esta modificación a la ley, el docente se transforma en la pieza central de la educación. eh, ¿Y para qué se propone ese cambio? ¿Para que los profesores se hagan más ricos? Pues no, no creo que sea por eso. Sencillamente para que exista una mejora, para que se reconozca el papel de los docentes que se ha venido devaluando en los últimos 50 o 60 años. Eso es prácticamente una pena. También estas políticas se implementan para mejorar la calidad, la eficacia y la eficiencia. Estos últimos dos conceptos, hacer las cosas como deben ser en tiempo y forma, pero además de eso es dar más, un plus, pues precisamente que se adelanten a los posibles problemas que se tengan y que incluso den propuestas de mejora. Y eso obliga a que se inserte otro concepto del cual se ha venido utilizando en los últimos 15 años, el de gestión. ¿Qué significa de gestión? Gestionar políticas, gestionar recursos. Pues no es más que solicitar, obtenerlos y administrarlos, aplicarlos de forma eficiente. Entonces, el gestionar las políticas educativas pues, tiene que ver precisamente con una adecuada planeación, un oportuno seguimiento o evaluación para evitar desviaciones, hacer los ajustes necesarios y desde luego valorar los resultados mediante un juicio fundado y sistemático. Entonces, qué bueno que exista un artículo tercero constitucional, una ley general de educación, leyes estatales de educación, precisamente para tenerlos como referencia y decir hacia dónde vamos, qué rumbo está tomando las acciones emprendidas. Y es obligación de todos conocer pues, precisamente estas leyes, pues precisamente para que no nos engañen o nos dejemos engañar o incluso engañarnos a nosotros mismos. Aquí ya lo estamos mencionando, la política educativa se basa en el contenido que nos dicta el tercer artículo constitucional, que incluso tiene gran conexión con respecto a la Declaración de los Derechos Humanos de 1948, concretamente en el derecho a que todos recibamos una educación de calidad, que el Estado debe en este caso proveerla y que incluso esa educación promueva
el respeto y la tolerancia, pues prácticamente para todo el mundo. Ya habíamos mencionado, es una ley general de educación, el cual ya se tuvo un curso, y que existe en este caso una institución, un organismo cuyo trabajo es precisamente implementar y supervisar que estas políticas se cumplan. Concretamente, la Secretaría de Educación Pública. Pero recuerden, existe la Secretaría como tal, que pertenece a la Federación, y también reconoce la autonomía, la soberanía de los estados que componen la República Mexicana. En consecuencia y por lógica, existe una Secretaría de Educación Pública en cada uno de los estados, en donde se deben de poner de acuerdo para no violentar, en este caso, la Ley General de Educación, que debería de llamarse la Ley Federal de Educación, y que de la cual se pueden desprender las leyes estatales de educación. Ahí tenemos este ejemplo de forma gráfica. Existe la Secretaría de Educación Pública y en consecuencia y por lógica, siguiendo las directrices, pues puede existir una dirección general de educación, por ejemplo, del Estado de México, una Secretaría de Educación de Nuevo León, una Secretaría de Educación del Gobierno de San Luis Potosí, una Secretaría de Educación Pública y de Cultura de Sinaloa, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que reconocer que cuando existe una extrema centralización, pues es producto precisamente de los mismos eventos históricos que han ocurrido pues, a lo largo de la historia de un país. Concretamente en México, recordemos que sí se vivió una fuerte centralización. Eh, bueno, ha habido varias. Quizás, digamos, la más representativa y que desencadenó precisamente en una revolución, pues fue precisamente esta centralización que se tuvo en el gobierno de Díaz, de, de Porfirio Díaz, eh, que incluso durante mucho tiempo, y de ahí provino el término de Hacienda, a esta otra institución que se encarga de recaudar y de administrar precisamente los ingresos y los egresos, que ahorita se llama Secretaría de Administración Tributaria. No es casualidad que durante mucho tiempo se le haya conocido como Hacienda, porque representa eso, una total centralización. ¿Y cómo funciona una hacienda? Pues todo lo que producen se va a un solo punto y son los únicos encargados de administrar la salida. Solamente una persona o una institución, pues, se encarga de decidir. Y durante muchos años solamente era el presidente. Ya en los últimos años, pues, ha habido algunos cambios, hay que reconocerlo. Ahorita se supone que existe una autonomía, por ejemplo, del Estado de México con respecto a la federación, de la misma Secretaría de Educación Pública y de otras instituciones, y que permite precisamente lo que tenemos en pantalla, que cada estado de la República, pues precisamente pueda hacer el trabajo teniendo como referencia estas leyes federales. Por lo tanto, esto nos obliga a nosotros como ciudadanos a entender, a comprender que existe eh, dos jurisdicciones que trabajan prácticamente al unísono o deberían de trabajar precisamente para cumplir con los objetivos deseados o planteados en la educación. Como lo vemos, lo seguimos viendo en la ilustración, pues sería la Secretaría de Educación Pública y, desde luego, el trabajo que realiza la Secretaría de Educación Pública de cada estado. ¿Por qué en este caso se sigue viviendo todavía cierto centralismo burocrático por parte de la Secretaría de Educación Pública en nuestro país? Y creo que en la próxima administración o en esta difícilmente cambiarán las cosas, sencillamente por cuatro mecanismos. El normativo, que ya vimos, es necesario, que todas nuestras conductas sean reguladas a través de una ley, un control técnico,
Por eso tiene que ver, obvio, con lo burocrático. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos abrir una escuela, tenemos que seguir una serie de pasos, de procesos, para no violarlos. Un control político, para que nadie haga lo que se le pegue la gana, y desde luego para administrar nuestros recursos. Exacto, bueno, son la 1 de la tarde con 22 minutos. Vamos con otro receso. De hecho, me tomé 2 minutos, ahora se los repongo y continuamos con nuestra sesión para terminar de hablar de estos conceptos que son teóricos para que podamos pensar precisamente en una práctica, para que podamos concentrarnos en eso llamado innovación educativa. Entonces, en 10 minutitos nos vemos, bueno, continuamos con nuestra sesión.